Y precisamente nos vamos hasta Bogotá, en Colombia, y se encuentra Diego Molano, ministro de la Defensa de Colombia. Ministro, antes de hablar de esta carta y de lo que dicen los legisladores, le quiero preguntar sobre la noticia surgida hoy sobre la presunta muerte de alias Jesús Santrich en Venezuela. ¿Qué saben ustedes al respecto? La información de inteligencia que recibimos en la mañana de hoy establece que supuestamente en unas confrontaciones de grupos de bandas criminales en Venezuela falleció alias Santrich con otro grupo de criminales ubicados allí en Venezuela. Esa información está en validación y por supuesto seguiremos en ese análisis. Lo que está claro, si esa información se llega a verificar, es que en Venezuela se estaban guareciendo estos narcocriminales vinculados a todas esas actividades ilícitas de narcotráfico en ese país. En este caso van a depender ustedes de la cómo se va a poder confirmar si esto se dio o no, teniendo en cuenta que no hay relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y que esto habría ocurrido en una zona remota. Exactamente, esa es la situación que tenemos ahora. La información que tenemos nosotros es por inteligencia y estamos pendientes de verificar esa información. Ahora, quería preguntarle, por lo menos 55 legisladores demócratas firmaron una carta que le enviaron al secretario de Estado, Tony Blinken. En ella hacen una serie de señalamientos y dicen que están preocupados por la situación de lo que ocurre en Colombia. Señalan a la Policía Nacional, hablan de un exceso del uso de la fuerza, de brutalidad, y piden que sea suspendida la ayuda directa a la policía, con excepción del entrenamiento en derechos humanos. ¿Cómo le responde usted a estos legisladores? Es muy importante entender lo que ha venido sucediendo en Colombia desde el 28 de abril durante estas manifestaciones violentas. Que hacen estas manifestaciones, lo que vienen haciendo es marchas pacíficas que el gobierno ha acompañado. Colombia es una democracia donde tenemos un presidente elegido popularmente, donde tenemos entidades independientes que hacen vigilancia, que tenemos un Congreso, que tenemos una justicia que opera dentro de la democracia. Lo que ha venido sucediendo es que estas manifestaciones hacen parte de esa corriente que ha sucedido en América Latina de inconformismo, que buscan presentar a partir de manifestaciones pacíficas sus diferentes inquietudes, propuestas, inconformismo. El Estado colombiano, la Policía Nacional es respetuoso, como obliga la Constitución, de las manifestaciones pacíficas. De hecho, en los últimos 15 días, más de 1.500 manifestaciones pacíficas se han hecho y las ha acompañado la fuerza pública. Más de 7.700 actividades o de manifestaciones o concentraciones se han desarrollado en más del 88% de los municipios colombianos. Particularmente en 15 se han presentado situaciones que ya no son manifestación pacífica, sino son hechos violentos o disturbios en 900 oportunidades. Es en esas oportunidades donde ha actuado la policía con el fin de controlar la violencia que puede afectar derechos de terceros, porque se han desarrollado afectaciones a estaciones de servicios públicos, a estaciones de bus, a estaciones de policía o afectaciones a bienes privados como establecimientos de comercio. El compromiso del gobierno durante este periodo de tiempo y siempre ha sido el respeto a la manifestación pacífica. La fuerza pública en Colombia apoya y busca dar seguridad a quienes no marchan, que también tienen derechos, a quienes lo hacen pacíficamente, que respetamos ese derecho, pero se ha actuado con toda contundencia en contra del vandalismo que afecta los derechos de los demás y que destruye bienes públicos. Ahora, ministro, cuando uno mira los datos oficiales de la misma Defensoría del Pueblo, hay por lo menos 50 muertos. Entre esos hay agentes de policía, pero hay civiles muertos. Alguien está matando a estas personas. Hubo civiles disparando. O sea que en los últimos 18 días, 19 días en Colombia, sí ha habido una situación en la que alguien ha estado utilizando la fuerza, alguien ha disparado y hay esta cantidad de muertos. Si el tema está tan claro, ¿quién disparó? ¿Quién es responsable de estas muertes y cómo se va a evitar esto cuando la orden ha sido de frenar, eliminar estos bloqueos utilizando la fuerza, han dicho, respetando los derechos humanos, pero ¿cómo se va a garantizar que eso se dé? La Policía Nacional y el Ejército y toda la fuerza pública actúa con estricto apego a los derechos humanos y por eso es tan importante la oportunidad, Juan Carlos, que usted nos permita ir identificando y esclareciendo las cifras. Aquí tengo el último informe de la Fiscalía General de la Nación,
quien es la fuente oficial relacionado con todos los hechos de violencia, quien les investiga y hace los esclarecimientos en Colombia. Deja clara la Fiscalía en su último informe, quien es la fuente oficial, que se determinó en este periodo de tiempo que 16 de las muertes registradas en este periodo de tiempo no tienen nexo directo con las protestas y que los 11 casos restantes están en proceso de verificación para verificar las circunstancias y los hechos. Señala también la Fiscalía General de la Nación que de los casos comprobados que tienen relación con las protestas se han esclarecido 4, de los cuales 3 son atribuibles a la fuerza pública y 1 a particulares. Todos los otros casos son materia de investigación, ante lo cual nuestra fuerza pública ha suministrado toda la información relacionada que corresponda a actividades, operaciones en donde sí han habido actos irregulares, por supuesto, sean involucrados. Pero el compromiso total de la fuerza pública de Colombia y de nuestra policía es, por supuesto, apego estricto a los derechos humanos, así opera, esos son sus protocolos, y en estos casos particulares, donde hay actos irregulares, se están investigando. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cómo va a seguir la crisis? La crisis no se ha resuelto, no hay una negociación que haya llevado a que esto resuelva, hay unas ofertas del gobierno, no está claro que la van a aceptar, la gente ha dicho que va a seguir en la calle, pero la orden es de abrir el paso para los suministros, para los medicamentos, para la libre movilización. ¿Cómo se va a resolver esta crisis y qué papel va a jugar el Departamento de Defensa cuando por un lado tiene al ejército que está entrenado para la guerra, no para las manifestaciones, y la policía, que es la encargada de esto, lleva 20 días en ello? Juan Carlos, es claro que una fuerza pública en una democracia, y en este caso particular con la coyuntura y las manifestaciones pacíficas, tiene 3 funciones, que es en lo que venimos operando y trabajando en estos días. Primero, garantizar los derechos de los colombianos que no marchan, aquellos quienes están en sus hogares y necesitan ir al trabajo, aquellos estudiantes que necesitan ir a la universidad y que están buscando tener la tranquilidad y la seguridad allí en sus sitios, en las ciudades donde viven, donde residen o donde trabajan. A ellos dedicamos parte importante de nuestra tarea de garantizar seguridad y restablecer la seguridad cuando se presentaron hechos violentos que afectaron su estabilidad, como el caso de Cali y como el caso de Popayán. Hay unos manifestantes pacíficos que tienen la posibilidad, como lo establece la democracia, de manifestarse. La fuerza pública acompañará esas manifestaciones pacíficas. Pero en el caso del vandalismo, ese vandalismo que se ha presentado en las últimas semanas, que ha afectado no solo a los civiles, que lamentamos profundamente, también ha afectado a policías, pero que ha generado destrucción de 380 establecimientos de comercio, de 429 oficinas bancarias, de más de 1.000 vehículos de transporte público afectados, de 160 estaciones de transporte público, de 89 estaciones de servicios de gasolina, de 412 cajeros automáticos de los bancos, de 2 instituciones religiosas e inclusive instituciones públicas, como lo que sucedió en Cali. Por eso, aquí la actuación de nuestra policía en este tiempo es garantizar la seguridad para el resto de los colombianos, garantizar que las manifestaciones se den de forma pacífica, pero actuar de forma contundente para controlar ese vandalismo que ha afectado a ciudades como Cali, como Popayán recientemente, donde el edificio de la Fiscalía de la Justicia fue totalmente destruido por los vándalos, o como ciudades de Bogotá, donde tiene afectaciones en los sistemas de transporte público. En segundo término, hay un hecho muy grave, y son los bloqueos. Si bien los bloqueos pueden presentarse dentro de una manifestación, cuando estos son permanentes, bloquean vías principales y no permiten llevar abastecimiento de alimentos, de medicina, de combustible en las ciudades y generan una grave afectación, como lo que está sucediendo en Cali o como lo que sucede en Popayán, por supuesto es necesario intervenir con la policía y en este caso con asistencia militar del ejército para garantizar los desbloqueos de abastecimiento, porque no se puede afectar una ciudad. Lo que hemos visto con los bloqueos es dramático. Digo, por ejemplo, en el caso de una vía cerca de Bogotá, una mujer embarazada no pudo llegar a la clínica porque pararon una ambulancia. Ha habido afectaciones muy graves con el oxígeno que era necesario llevar a Cali y las vacunas para el COVID porque estaban las vías bloqueadas. Esto ya es un delito en el cual, por supuesto, es necesario
intervenir. Y finalmente, ha abierto el gobierno del presidente Duque, que tiene un talante democrático siempre, un diálogo para construir con aquellos manifestantes que tienen propuestas, que tienen inquietudes. Está todo el gobierno dispuesto. Nuestra fuerza pública acompañará, por supuesto, el desarrollo de esos diálogos en el ejercicio que ha planteado el presidente Duque. Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, muchas gracias, ministro, por estar en directo a USA.